Hola, hola, muy buenas tardes. La verdad que me siento un poco cansado y no sé por qué, pero lo manifiesto ante las cámaras. Bueno, bienvenidos a nuestro programa Política, Defensa Nacional y Comunidad. Es nuestra intención siempre generar herramientas para esclarecerle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes temas relacionados con la política, algo tan especial como es la defensa nacional y la comunidad. Todo va hacia la comunidad. En el programa de hoy vamos a seguir con la temática que se dio en todos los programas. En un programa anterior estuvo Felipe Solá y estuvimos hablando de qué pudimos estar hablando, de Francisco. Y en otros programas también, porque es una semana muy especial para el pueblo argentino. Yo decía que quizás vamos a empezar a despertar y Francisco va a aparecer en nosotros y en muchos que lamentablemente se dejaron llevar por los ideologismos y bueno, no valoramos lo que era tener el primer papa latinoamericano, no valoramos lo que era tener un papa argentino, no despertábamos y además de eso no valoramos que se nos fue un transformador de la Iglesia Católica, un hombre que siguió la línea, si bien San Francisco era franciscano y él jesuita, tomó el camino de la defensa de los humildes, de los desprotegidos y de todos aquellos que padecieron ser por las guerras echados de sus territorios, de los lugares donde vivían en comunidad y en su cultura, y fueron arrasados y ellos tuvieron que emigrar de esos lugares forzadamente, donde en algunos de esos espacios ellos eran felices y vivían felices. Y terminaron tan oculto. Y que el Santo Padre también, hablando sobre este mismo tema, cuando fue a Grecia, a la isla de Lesbos, que había también un campamento de refugiados, de todas las nacionalidades, porque ya estaba la guerra de Siria, la guerra de Irak, y la gente que venía de los Balcanes. El Santo Padre también enseñó con su ejemplo que muy pocas las cosas buenas la Iglesia por lo general la cascotean, pero que tenemos también nuestros errores, pero de las cosas buenas nadie habla. Y en su avión papal llevó, creo, si no me equivoco, 3 familias, 2 familias musulmanas y una familia cristiana a Roma, y cuando aterrizó en Fiumicino, la dejó encargada a la comunidad San Egidio, que es una comunidad de laicos, para que a estas 3 familias las pudieran integrar a la sociedad italiana con todo el proceso administrativo de los papeles, del trabajo. Yo también un ejemplo de caridad cristiana bien concreta. Y podríamos seguir hablando de los otros compromisos del Papa. Viajó, por ejemplo, no sé si estoy aburriendo un poco con los viajes, 68 viajes. 68 viajes, sí. Fue a Mongolia, y Mongolia está al norte de China y al sur de Rusia, es inmenso. Hay solamente 1.400 cristianos. La evangelización empezó en Mongolia hace más o menos 40 años. Y ahí hay un sacerdote italiano, que es el cardenal más joven, ya ustedes, yo no me acuerdo el nombre, no puedo estar en todos los detalles, pero sí, el cardenal más joven de todos es el cardenal de Mongolia, que el Papa lo nombró cardenal después de ese viaje, o antes, perdón, antes. O sea que es otro detalle interesante. El cardenal más joven es el cardenal de Mongolia, nombrado por el Papa. Fue, por ejemplo, a Irak. En Irak Dios llamó a Abraham para que saliera en búsqueda te haré padre de una muchedumbre de hombres tan numerosos como las arenas del mar o las estrellas del cielo. Ahí se reunió con todas
la fe monoteísta. Ujú. Fue a Indonesia, ¿se acuerdan el año pasado? Es Sí. el país, Indonesia, con más cantidad numérica de islámicos. Es el país más numeroso en donde se encuentra la fe de los islámicos, y ahí tuvo un encuentro muy interesante porque la mezquita más grande ahí de la capital de Indonesia se comunica a través de una especie de corredor bajo tierra, con la catedral de la capital de Indonesia, que ahora no me acuerdo cuál es, que era Ujú. una especie de signo de unión, y ahí el Santo Padre también fue a tener lo que se llama uno de los ejes del Papa Francisco, fue de entre todas las religiones, porque la más numerosa es la religión islámica, hoy en día tener un Mm. acercamiento con los islámicos, y lo logró en ese país donde hay un islamismo moderado. Pa- Y eh, sí, lo escucho. sí, una consulta, porque quiero resaltar esto que está diciendo usted. Eh, el valor que le dio al ecumenismo el padre Francisco, eh, el padre Francisco, el Papa Francisco, el padre Bergoglio, Mario Bergoglio, que lo comenzó a trabajar acá en la República Argentina y después cuando asumió su papado, comenzó a caminar el mundo como usted nos está expresando recién, ¿no? Y esa fuerza, esa energía que le dio a buscar la hermandad entre todos los seres humanos, la hermandad entre todos los pueblos, que lamentablemente, y quiero también llevar esto un poquito a la Argentina, que lamentablemente, y es una pregunta que le voy a hacer a usted, nosotros aquí no tomamos dimensión de lo que tuvimos. Creo que ahora que ha partido, si bien va a seguir siempre presente, la comunidad argentina, la sociedad argentina, va a empezar a tomar conciencia de quién salió de aquí, de quién partió de Flores, de quién llegó después de todo ese camino a la catedral y de ahí fue a Roma. Lamentablemente digo, no supimos vivenciar eso que no todos los pueblos tienen, que quizás por años no se va a dar que haya otro papa latinoamericano, pero fue el papa argentino, un papa nuestro, y nosotros lo ignoramos y muchos lo ofendieron. No solamente la persona que en este momento está gobernando el país, sino otros que hoy lo veneran, cuando estaban en el poder, también lo criticaban. Y la pregunta que yo le quisiera hacer a usted es, ¿qué nos pasó como sociedad a nosotros para no tener y no vivenciar esa oportunidad que nos dio el mundo, esa oportunidad que nos dio Cristo, de que un representante, el representante de la Iglesia Católica, fuera argentino y que hoy se está viendo, o ya quedó claro, que fue un transformador. Fue un transformador hasta lo que está sucediendo en estos días. Él eligió que fuese de esta manera, ¿no? Para demostrar un gesto distinto y trabajó en la defensa de situaciones que otros callaban. Y quizás en su última entrevista, que fue con el vicepresidente de los Estados Unidos, que lo recibió en Roma, por lo que he leído, o por lo que está dándose a conocer, hizo una crítica con todo respeto en las injusticias y en lo que estaba padeciendo el mundo y en el materialismo y de todo lo que se tendría que salir para volver a la espiritualidad, para volver a la fe, para volver a ese humanismo que hoy lamentablemente, por todo lo que vivenciamos, es como que está
desapareciendo. La ciencia tiene un rol muy importante, el Papa lo defendía, todos lo defendemos, todo lo técnico tiene un valor muy importante, pero nos olvidamos que a veces lo más importante y lo más sagrado que puede llevar adelante a cabo todo esto es el hombre y es la mujer. Y yo digo, habiendo transitado por todo esto, ¿qué nos pasó a nosotros, si vuelvo a lo mismo, para no tomar conciencia de que desde aquí, desde el fin del mundo, como lo definía él, fue al centro del mundo y fue un eje de transformación en ese centro del mundo? ¿Qué nos pasó como sociedad a nosotros? Porque a mí verdaderamente, si bien digo que Francisco partió cuando estaba la resurrección de Cristo, hoy él también está en la resurrección. Y Francisco, no para la Argentina, quizás para otros países, para el mundo, va a perdurar. Pero a mí lo que me pone triste, por no decir otra cosa, es que la mediocridad y la mala intención de algunas personas que tienen como misión dirigir o conducir, por sus egoísmos, por sus egocentrismos, no valoraron esto que nos dio a nosotros Cristo, tener un Papa que salió de la Argentina. Lo escucho, padre, discúlpeme si me embalé un poco, pero lo siento así. No olvidemos que en el gobierno anterior, no tengo pelos en la lengua cuando hablo, estaba el matrimonio Kirchner, desplazaron el Te Deum de las fechas patrias de la catedral a las provincias, que está bien, la Argentina no es la capital federal, ¿no? Sí. Y porque les molestaba las homilías del Santo Padre. Como también el presidente actual lo calificó de ser el representante del maligno en la tierra, sí. Lo trató de ignorante, ahora va y bueno, el Papa lo perdonó, se reconcilió, pero voy a esto, hay una frase de Jesús en el Evangelio que dice: de la abundancia del corazón habla la boca, cada uno tendrá que responder de sus palabras y de sus actos, sí. Pero lamentablemente, si en las más altas autoridades, ante como usted dijo recién, el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, el primer papa argentino, que no solamente es el padre espiritual de los cristianos, de los católicos, sino es un líder mundial, lo han destratado así, hay un tema que tenemos como argentinos, no solamente las cabezas de las sociedades que mencioné antes, sino de todos los argentinos, que es un problema cultural y que tenemos que hacernos cargo cada uno de lo que hicimos con el Santo Padre, que se lo ha, digamos, maltratado acá en la Argentina. En los otros países fue aclamado, por ejemplo, en la última reunión de jóvenes en Lisboa, Portugal, fue apoteósico. Más de 1 millón de jóvenes, no sé si tuvieron algunos oyentes la oportunidad de ver esa reunión de jóvenes en Lisboa, Portugal, como la primera fue en Río de Janeiro. Uh-huh. El Papa fue casi en todas las latitudes, inclusive de minorías cristianas y de otros países con mayorías islámicas, como dije recién, de Indonesia, fue siempre recibido con respeto, con cariño. Nosotros tenemos como sociedad, tenemos virtudes, pero también muchos defectos, y acá cada uno tiene que analizar, inclusive católicos que despreciaron al Papa, que no lo trataron bien. Es verdad. Sí, es que muchas de esas críticas salieron de gente que se ponían, de dirigentes políticos que se ponían la cruz en el pecho y que decían: yo estoy con la iglesia, yo soy católica. Un caso, por ejemplo, no las voy a nombrar porque aquí también cuando hacemos un análisis no nos olvidemos, padre, del gobierno que usted mencionó, del gobierno actual, pero no nos olvidemos del que estuvo en el medio, que fue el gobierno de Macri, y no nos olvidemos del gobierno de Fernández, que también... Vamos a la boca.
que promovió el aborto. Exactamente, y que cuando lo recibió en en Roma, bueno, eh, cosas en donde hubo contradicciones y sin embargo siempre trató de poner paños fríos y de llevar las cosas por el mejor camino. Lo que a mí me llama mucho la atención, y que hoy se lo decía a alguien, es que lamentablemente nosotros en nuestra sociedad empezamos a venerar a la gente cuando ya no está. Exacto. Pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué no disfrutamos? Porque en la vida hay que disfrutar, hay que vivenciar, porque la vida pasa, ¿no? Y rápido. Y rápido, eso lo siento que es así. ¿Por qué no disfrutar? ¿Y por qué no valorar y aprovechar esos momentos que tuvimos y que ahora rendimos homenajes? Pero yo digo que los mejores homenajes los tenemos que hacer en vida, porque ese es el sentido. En vida homenajear a los que sentimos que se merecen un homenaje, ¿m? por sus vivencias, por su trayectoria, por su comportamiento, que cuando caminamos nos damos cuenta que en cada lugar de la Argentina, en los lugares más humildes, medios, o quizás a veces uno se encuentra en esas vivencias que a uno le tocó vivir, con gente digamos que es de no de clase media, sino de clase alta, con una familia muy tradicional. Y sin embargo, cuando nos ponemos a conversar, construimos, y se puede construir. Pero ¿qué nos pasó o qué nos pasa? Porque nunca hacemos eso. Decimos, qué bueno que era, qué grande que fue, cuánto hizo por esta sociedad. Y que cuando tuvimos a algunas personas acá, caso el doctor Milstein, premio Nobel de Medicina, no lo supimos valorar. Valoro, exactamente, no supimos valorar a esa gente. Y después decimos, uy, qué grande que fue. Pero nos olvidamos que dos personas que hoy caminan la calle y que son dirigentes políticos, fueron los que le pusieron la soga al cuello al doctor Favaloro para que no pudiera respirar, y en esa desesperación, simbólicamente, se pegó un tiro en el corazón. Es muy simbólico. Sí. Y además de eso, ese hombre reconocido mundialmente estaba en otro lugar, siendo el creador del bypass, por ejemplo, ya que usted lo ha nombrado, y sin embargo dejó todo cuando tenía todo para venir a este país a hacer una obra como fue la de la fundación, ¿no? Y todo lo que trabajó. Y también lo nombré a Milstein porque Milstein fue un premio Nobel que quería trabajar acá, uno de nuestros premios Nobel. Y por las presiones se tuvo que ir. Se fue y estaba en Inglaterra. Entonces, ¿qué nos pasa como sociedad? Que después decimos, qué grande, es un premio Nobel argentino, pero no le dimos en la Argentina el valor que le teníamos que dar. Lo llevo todo esto porque está relacionado culturalmente también con lo que pasó con el Papa Francisco. ¿Qué nos pasa como sociedad? Sí, eso es un tema a tratar, a analizar. Ahora, una vez que el Santo Padre con el tiempo, como dijo usted antes, se va a agigantar su pontificado, sus ejemplos de vida, en sus documentos. Por ejemplo, también quiero hacer alusión a Fratelli Tutti, la fraternidad. El Santo Padre invitaba a reconocer que la verdadera riqueza es la fraternidad humana y no en la acumulación de bienes materiales, un poco para condensar, sintetizar ese documento. Sí. Y por eso era muy criticado en los países industrializados de gran bienestar, porque lo tildaban de comunista. Es verdad. Y el ser, es entonces verdad. ahí
creo que también se adolece de una gran ignorancia, porque se comparte cuando uno tiene un corazón generoso, ¿no es cierto? Sea poco o mucho lo que uno posea, debemos saber compartir en nuestra vida para ser realmente personas, que miramos al otro no como un personaje de descarte, como tantas veces el padre hacía alusión a esa frase. El descarte es lo que uno tira al cubo de la basura. Exactamente. Entonces, y que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Ya desde la cultura bíblica cristiana es importantísimo tener en cuenta eso. La gloria de Dios, dice San Ireneo de León, es que el hombre viva con dignidad. Y Exactamente. hoy en día el hombre es reducido simplemente a una cosa, digamos, ¿Qué es que vivir tiene con que trabajar. dignidad, padre? ¿Qué es Vivir vivir con con dignidad. dignidad hoy? Vivir con dignidad, saberse apreciar a sí mismo, como dije antes, como criatura de Dios, que tiene una inteligencia la persona para distinguir, discernir entre el bien y el mal, que uno no es un muñeco a pilas, Exactamente. que, que tenemos también esa fuerza de voluntad, esa energía para vencer al mal con el bien en la lucha diaria, donde los valores cristianos tienen que estar presentes, o los valores humanos, ¿no? Simplemente que no solamente es propio del cristianismo, ya Aristóteles lo decía en su Ética Nicómaco. Yo creo que también hay una gran ignorancia y el hombre de hoy en una sociedad materialista se ha embrutecido, se ha degradado. Cuando el hombre decae de Dios, decae de sí mismo, de su dignidad, como dije, de su nobleza, de su estirpe esa espiritual, de los valores espirituales, que no son solamente monopolio de la fe cristiana. Así es. Así que tenemos que ir reflexionándonos porque el tiempo los apremia. A veces creo sí que como sociedad hay que hacerse cargo del maltrato que tuvo el Santo Padre. No digo de todo, tampoco hay que exagerar, pero sí de que pasamos revista a las grandes cabezas que tuvieron en la más alta magistratura del país. Yo no quiero volver a repetir los nombres porque No, no va a hace tener... falta, pero ¿sabe qué pasa, padre? A veces, cuando esa gente criticaba, nuestro silencio inconscientemente fortificaba o le daba lugar a esa gente a que siga criticando. Cuando nos teníamos que haber levantado por esas injusticias y decir, señores, basta. Y fueron muy pocos los que se levantaron. Yo también se los podría nombrar. Entonces esas cosas son las que ahora nos vamos a tener que replantear, como decía usted, para poder elaborar y para poder, de alguna manera, tomar conciencia de ese ser que de aquí partió y se sentó en Roma. Como él dijo, yo vengo del fin del mundo, y del fin del mundo fue un transformador para el mundo. Y para la iglesia también, porque el Papa, si bien Esa, no pudo hacer todo lo que él quería hacer, yo ahora no me jacto de nada, pero el Santo Padre Francisco decía siempre, yo vengo a iniciar un proceso, por ejemplo, la de burocratizar el Vaticano, descentralizar la iglesia, muy interesante, que los 138 cardenales que van a elegir al Santo Padre, la mayoría son nombrados por él así es. y de todas las puntas del planeta. Yo nombré recién al sacerdote italiano de Mongolia, que a mí cuesta a veces, Genghis Khan estaba por ahí, uno tiene que ir al mapa, está al norte de China y al sur de Rusia. Ahí tenemos un cardenal, hay otro cardenal que viene de Irak. Estuvo en Sudán del Sur, que todavía están en guerra, y en el Sudán del Sur hay un cardenal. ¿Dónde está? Y bueno, Sudán del Sur está, Egipto está al norte. Abrió la iglesia a lo que significa católica, a la universalidad. Eso es fundamental. Ahí tenemos una pista de lo que es la reforma de la iglesia, que es, como bien lo dice el nombre, el significado católico es universal, entra en todas las culturas, todos los idiomas, todas las razas, unidos en una misma fe, en las mismas oraciones, en los mismos sacramentos, en una misma cosmovisión de vida. O sea, ahí tenemos la punta del hilo para reflexionar una de las tantas reformas que hizo el Papa en el mismo centro de la catolicidad que Roma, porque ahí murió Pedro cabeza abajo,
en la persecución de Nerón, no quería morir crucificado cabeza arriba porque no se sentía digno de morir como Cristo en la cruz, hizo morir con la cabeza abajo porque reconocía su triple negación y murió valerosamente San Pedro, cabeza abajo. Ahí tenemos el ejemplo del Papa, uno, y ha nombrado hace poquito en el Vaticano la persona que se llama la gobernanza, la que gobierna la parte material del Vaticano, la basílica, los apartamentos, es una religiosa italiana. Nombró la segunda persona que se encarga de la finanza del Vaticano, que sería el Banco Vaticano. Sí, peleó contra todo eso que fue el Banco Ambrosiano y todo lo que había dejado, todavía lo que había dejado de aquella etapa, ¿no? Y fue un eje de transformación. Fue un eje de transformación. Muy poco se dice, perdón que interrumpa, muy poco se dice, por favor, porque disculpe usted. las agallas Francisco, porque también en la iglesia hay escándalos. Y tenemos el que era el cardenal Bessiú con B larga, de Cerdeña, en un mal manejo financiero le hizo perder un capital muy importante a la Santa Sede, capital que se utiliza para apuntalar a los misioneros, apuntalar a los hospitales en tierras de misión, en el África, por ejemplo, leprosarios que la iglesia mantiene, o escuelas. Y ese hombre Bessiú, el Papa lo destituyó como cardenal. O sea, no cualquiera que no estaba solamente Bessiú, tenía su grupito de delincuentes, hay que se llaman las cosas como son. Sí. Y también de los abusos, que es la gran lacra de la iglesia de nuestro tiempo. Y yo tengo la mala costumbre de hablar claro. No, está bien, padre, hay que hablar claro, sí que tenemos que hablar claro, si no hablamos claro no nos vamos a entender. Y si estábamos diciendo que la comunidad argentina, que la sociedad argentina debe de alguna manera despertar, hay que hablar claro, porque si no dicen, no, lo entendí porque no, me lo dijeron con términos difíciles, y yo creo que hay que usar los términos bien sencillos, no buscar en las palabras más difíciles, sino decir así como lo dijo usted, o como me gusta decirlo a mí. Entonces, es interesante haber escuchado todo esto, y es interesante ver el eje de transformación que dio el Papa Francisco, que va a ser ya es un transformador, y el mundo lo está viendo así, desde adentro y para adentro. Porque cuando hubo algún eje, otros ejes que quisieron transformar, fueron de la iglesia para afuera, y ahí nació el luteranismo, el protestantismo, con Lutero. Exacto. ¿Por qué? Porque no se hablaba claro. Porque, ¿qué hizo Lutero? Lutero dijo, la Biblia, la palabra, debe estar para que todos la entiendan. Y Francisco, de alguna manera, lo que hizo, habló claramente para que todos lo entendieran. Entonces, qué importante que es que ese eje de transformación de Francisco va hacia adentro, y si va para ese eje vital, que es nuestra iglesia, no cabe ninguna duda que ese eje vital está conectado también con el ecumenismo y con el humanismo de lo que fue tejiendo Francisco, porque cuando vemos un poco nosotros nos damos cuenta cuántas figuras de otras religiones, del judaísmo, de los musulmanes y de distintas religiones, estaban y se hermanaban con Francisco. Entonces no cabe ninguna duda que marcó algo para el futuro de la humanidad. Y eso, bueno, lo hizo este transformador, este simple hombre y sabio, porque nunca se ponía en lo difícil, sino siempre iba a lo humilde, pudo llevar a cabo para la humanidad. ¿No le parece, padre? Totalmente de acuerdo. Y yo, para ir redondeando, el ejemplo de la persona tenía un poder de atracción, como se dice vulgarmente, el carisma del Santo Padre, su persona,
su cercanía con la gente, con los más vulnerables, los más desprotegidos, era como una especie de polo de atracción el Santo Padre. El Papa ha muerto, el Papa Francisco, como cualquier ser humano que nace, se reproduce, vive, tenemos todo que partir. Él ya hizo su Pascua. Y un signo del amor de Dios hacia su persona fue que pudo despedirse del pueblo de Dios. Todos somos como bautizados pueblo de Dios, pero los que estaban ahí en la Plaza San Pedro y también a lo lejos, a los 5 puntos, a los 5 continentes, de recibir la bendición. Él la pudo dar, que interesantísimo, hasta el último aliento. Bendijo a la ciudad de Roma, de cual era el obispo, y a todo el universo. El Papa murió, pero la Iglesia vive, la Iglesia de los bautizados, que Y tenemos que vivirá ser por los siglos de responsables. los siglos, y vivirá por los siglos de los siglos. Así que le decimos al Papa que descanse en paz, que nosotros como argentinos tenemos que mejorar, de saber valorar a las personas. Ella se fue, pero valorar a la persona, como fue Favaloro, como fue Fangio, como fueron, bueno, los grandes deportistas del fútbol. No es necesario que yo los nombre, ¿no es cierto? Pero ese, por ejemplo, Fangio o el Maradona, el médico ese que venía al Paraguay y se recaló en Formosa, se quedó toda la vida en pueblos Comandante Fortana, Formosa. Hay héroes anónimos que nos Sí. cruzamos, como usted dijo al principio, en nuestra vida cotidiana, y esos héroes anónimos que los tenemos cerca, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestros lugares de trabajo, tenemos que volver a los valores humanos y cristianos del respeto, del amor mutuo, y no destruirnos entre nosotros. Yo creo que ese es también el mensaje que nos da el Papa Francisco, el saber valorarnos, que Dios cuenta con nosotros. Así es. Padre, nos quedan 5 minutos y yo quisiera que en estos 5 minutos que nos quedan, en base a lo que hablamos de nuestro Papa Francisco, dejar una reflexión para el futuro, y en otro programa lo podemos trabajar, que es, ¿qué tenemos que hacer nosotros como comunidad para que aparezca el movimiento nacional? Y el movimiento nacional es la confluencia de todas las ideas en pos del desarrollo de nuestra patria. Y creo que hay que remitirse a los ejemplos, ¿no es cierto?, de los guías, conocer más nuestra historia, nuestro, hablamos de San Martín, de Belgrano, de Güemes, del Perito Moreno, de Piedra Buena en el sur, hombres de carne y hueso, como dije recién, que aludimos recién a Fangio, a Favaloro, al doctor Maradona, etcétera. Hay en nuestra historia que fueron los grandes padres de la patria. Yo creo que hay una gran ignorancia también al respecto. Bien. De Liniers, que venció a la ocupación británica en 1806, 1807. Ahí combatió el brigadier Juan Manuel de Rosas. De Bien. Belgrano. Creo que es una deuda pendiente el conocer nuestra historia en sus verdaderos hombres que nos han legado, como el Papa, un testamento que nosotros tenemos que recibirlo y aquilatarlo con lo que uno puede aportar. Pero tenemos Bien. ejemplos. Ahora, Bueno, si no lo sabemos aprovechar, ese es el tema. bueno, Todos los trabajemos medios, entonces, trabajemos. toda la estupidez de los medios de comunicación, que Guandanara, que esto, que el Gran Hermano, y bueno, pero yo hablo por los pobres jóvenes que son víctimas de los que manejan los medios para lavarle el cerebro, lavarle el cerebro, y pasan a ser pobres chicos, que no es culpa de ellos, es culpa de los grandes, que no les sabemos transmitir ejemplos y valores que tienen que recibir y acrecentar ellos, nosotros. En fin, Pero así es. hacernos cargo para las generaciones Futuras más jóvenes, y presentes. futuras, transmitirle yo creo que todo explica en el ejemplo, en el héroe, en el santo, en el hombre común que uno ve, yo conozco acá, en la Semana Santa que he vivido, me asombraba, estuve en Garín, los chicos que evangelizaron con la lluvia, eso del Viernes Santo, Bien. muchachitos de 15, 16, 17 años, la señora que cocinaba. Tenemos gente que está cerca de nosotros y que son héroes, y que Padre, tenemos que apreciar y valorar a esa gente. Padre Jerónimo, Sí, ha sido sí.
Un grandísimo honor poder contar en el programa con usted hoy. La verdad que tenemos que seguirlo esto. Le dejo un saludo muy grande de un amigo en común, de Gustavo Preyoveit, que, bueno, está viajando ahora. Y sigamos en el camino. Padre, muchísimas gracias, infinitamente gracias. Ha sido una hora de mensajes de clarificación. Muchísimas gracias y nos vamos a encontrar nuevamente, si a usted le parece bien, en nuestro programa. Gracias. Con mucho gusto, me despido con el saludo de San Francisco de Asís, que era el santo al cual el Papa, paz y bien para todos, y que el Papa Francisco descanse en paz, y a nosotros a trabajar, porque nos ha dejado un legado y un ejemplo de vida. Un abrazo. Muchas gracias, Padre, muchísimas gracias. Bueno, estamos con el tiempo, creo que estamos finalizando bien. Nos despedimos, ha sido un programa para mí de mucha calidad hoy. Ha sido maravilloso este programa. Maravilloso por los esclarecimientos que hicieron y porque hablamos claro con el Padre Jerónimo. Y qué lindo es cuando se puede hablar claro. Así que nos despedimos de nuestros oyentes y de nuestros televidentes en Política, Defensa Nacional y Comunidad. En estos días me toca a mí conducir el programa. Extraño la presencia de mi hermano y amigo Gustavo Breide, pero bueno, él está también en una misión en este momento y ya vamos a tener señales en la próxima semana, Dios mediante, de algunas cosas. Nos despedimos y nos vemos, como les dije antes, el próximo martes a las 17 horas en Política, Defensa Nacional y Comunidad. Buenas tardes.